Es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos la visita aquí en el estudio de un maestro sumamente querido, muy respetado, muy apreciado, el profesor Nicanor Piña, un hombre que ha dedicado su vida a la educación, al deporte y a la activación física. Pero veamos de quién estamos hablando. El Día del Educador Físico nace de la idea del profesor Nicanor Piña Ríos en el año de 1994, siendo él supervisor en ese año de la Dirección Federal de Educación Física. Le plantea esta inquietud al profesor Isidoro Delgado Salgado, quien con beneplácito aceptó la idea, dándole la responsabilidad de organizar el primer Día del Educador Físico en Coahuila, decretando que se celebraría el miércoles anterior al salir de vacaciones de Semana Santa de cada ciclo escolar, siendo el miércoles 23 de marzo de 1994 el primer día en festejarse en las instalaciones de la Ciudad Deportiva con aproximadamente 80 profesores de educación física que participaron de manera entusiasta en juegos de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol. Conforme fueron pasando los años y creciendo la plantilla de maestros, se necesitó de lugares más amplios para celebrar este día, optándose por llevarlo a cabo en algunas ocasiones en las instalaciones de los centros recreativos de la sección 5 y en otras en el recreativo de la CTM. También se empezaron a incluir en el festejo carreras deportivas, conferencias, comidas, bailes y la entrega de estímulos a los docentes que consistía en material deportivo y playeras alusivas al evento, el cual era proporcionado por el Sindicato de Maestros. Fue en el año 2001 cuando el festejo se amplió para todo el estado de Coahuila, celebrándolo en cada región. Este festejo se sigue llevando a cabo año con año, predominando las actividades deportivas sin dejar de lado las actividades académicas y de esparcimiento como los bailes. Cabe destacar que desde el primer año que se involucró en los festejos la sección 5 del CENTE en el año de 1997 ha sido piedra angular en el éxito de este evento. El propósito de esta importante celebración es promover la sana convivencia y la unidad entre los docentes de educación física de Coahuila por medio de actividades deportivas, académicas y de esparcimiento en un ambiente cordial y de amistad. A nombre del Comité Ejecutivo Seccional, que encabeza el maestro Rafael González Sabido, delegado especial, nuestro reconocimiento y felicitación para cada uno de ustedes. Profe Piña, bienvenido. Está usted en su casa. Muchas gracias. Agradecerles por esta invitación, que considero que no es el momento, porque ya ahorita mis facultades físicas y mentales no podrán responder a esta actividad que me enorgullece y que a la vez me siento muy contento porque me toman en cuenta. Claro que lo tenemos que tomar en cuenta, profe, su trayectoria aquí en la región sureste de Coahuila, en nuestro estado, muy importante, no solo un impulsor de la educación, sino también un impulsor del deporte y de la activación física. ¿A cuántos saltillenses y coahuilenses no tuvo usted el privilegio de tocar con su trabajo en los salones, en los campos de fútbol, en los eventos deportivos, en los desfiles, en las clases de activación física? Usted, sin duda alguna, junto con el profesor Conrado y con el profesor Delgado, son los impulsores de la activación física en la región. Has tocado unos puntos muy importantes. Cuando yo llego aquí a esta ciudad de Saltillo, porque yo vengo de Ciudad Victoria, Allá Tamaulipas. nació usted en Tamaulipas. Allá nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me recibe el profesor Conrado Rodríguez Ibarra, un gran maestro con gran trayectoria, y a él se debe lo que yo soy, porque a él le aprendí bastante. Él era un maestro que se preocupara porque nosotros mejoráramos nuestro trabajo. Y el profesor Isidoro Delgado Salgado, gran maestro también, impulsor
del deporte, le gustó mucho realizar las actividades en el medio rural y ahí fue donde pasamos buen tiempo en el medio rural. Profe, ¿cómo fue usted que llegó a Saltillo? ¿Cómo fue su llegada aquí a nuestro estado? Esa cosa, fíjate que cuando nos proponen ciertos lugares para escoger, a mí me dan Torreón, Monterrey, Nuevo Laredo, otras ciudades, y entonces yo pongo varios rasgos y le pongo a Torreón y arriba dice tener otros trabajos, seguir estudiando, seguir jugando fútbol, ver la novia más seguido. y el que tuvo más palomitas fue Saltillo. En verdad, yo no conocía Saltillo. Yo de Victoria a México, de México a Victoria. Pero nunca había tenido la oportunidad de viajar aquí a esta ciudad, que es una ciudad que me abrió los brazos. Parece que me dijo, aquí, tú eres de aquí, ponte a jalar. ¿A cuál escuela llegó primero? Bueno, en esa ocasión que llegué yo en 1968, me comisionaron a 2 escuelas, a la José R. Muñiz y a la Juan Hernández. Todo el mundo conoce la Guayulera, en ese lugar está la Juan Hernández y allá para el sur está la José R. Muñiz. Era unas trayectorias para ir de un lugar a otro, era muy complicado, ya que no había mucha comunicación con los transportes. Sí, porque estaban muy alejadas del centro de Saltillo, las 2 colonias. Así era, pero había que caminarle y llegar con los niños a trabajar. Maestro de primaria. Maestro de primaria. También hace unos días nos enteramos que lo invitaron a un evento los egresados de la Escuela Federal tipo 20 de noviembre, que cumplieron 50 años de egresados. Bueno, en el trayecto de nuestra vida de educación, en la vida docente, pues estamos en una escuela y al ratito nos cambiamos a otra. Entonces a mí me comisionan ya a la tipo 20 de noviembre y ahí tenemos muy buen desempeño deportivo. Los alumnos, y en esa época había unos Juegos Nacionales patrocinados por el Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila. El IPIC. El IPIC. Y ahí sobresalieron en un equipo de fútbol, un equipo de voleibol, pero francamente esos equipos los preparaban los maestros de grupo. Nosotros teníamos bastante auxilio, ayuda, y se entregaban con mucha dedicación a entrenar. Y eran sus deportes preferidos de los maestros, así es que tuvimos muchos ayudantes, muchos maestros que nos dieron la mano en el aspecto deportivo. Profe, ¿por qué combinar el deporte y la activación física con la educación en el aula? Usted fue uno de los primeros que le puso mucho énfasis a este tema. Bueno, los programas de educación física, en aquel entonces su enfoque era deportivo. Recuerda que teníamos llegaban los Juegos Olímpicos del 68. 1968. Y en esa ocasión el enfoque de los programas de educación física era deportivo. Y teníamos que preparar los equipos, y además después llegaron otros programas con otro tipo de enfoque pedagógico, como fue el psicomotriz. ¿Qué tan importante es que volvamos a darle mucho énfasis en estos momentos a la activación física y al deporte como complemento de la educación? Bueno, ahí francamente, pues todos tenemos el conocimiento que este COVID que nos llegó, pues nos vino a desbaratar muchas cosas y no le podemos, no se puede, yo considero que no se ha podido recuperar todavía. Pero hay que levantarlo otra vez, hay que trabajar bastante para que resurjan esos juegos deportivos que tanto es necesario para los niños. La educación física, yo he dicho, es muy importante para el desarrollo del niño,
pero sobre todo que tenemos una maquinita aquí que se llama corazón, que ese aquí hay que activarlo. Hay que activar el corazón, hay que activar todo el cuerpo y sobre todo que los niños tengan ese aspecto del compañerismo. Exactamente. Profe, usted también fue jugador de fútbol y llegó a lugares importantes en el fútbol, a niveles muy importantes. En mi juventud me gustó mucho el fútbol. Entonces yo jugaba en Ciudad Victoria con equipos de ahí, de esa región, pero en tercer año me contrata el equipo de los Cuerudos y tuve que abandonar mis estudios de secundaria. Ya estaba yo en tercer año, ya estaba para terminar, pero me dan la oportunidad para jugar en el tercer año que abandono, me registran los Cuerudos. Pero pues, lamentablemente, o no, pues era cuestión de superar a todos los que estaban mucho más arriba que uno. Estuve 2 o 3 años jugando con los Cuerudos en segunda división. Tuve la oportunidad de viajar a muchas partes de la República, pero no las conocíamos. Llegábamos, jugábamos y nos regresábamos. Si no había manera de hacer turismo, no había tiempo. No había tiempo. Ni tiempo ni recursos. No, y sobre todo los camiones que llegaban. Exactamente. Llegaban y regresaban, pero hay que echarle mucha mecánica para el próximo viaje para que lleguen y se regresen. Pero fue bonito estar. Pero ya me di cuenta en un momento dado que, pues francamente, no era mi fuerte. No, y primero que nada había que tener el estudio y tener una carrera. ¿Por qué escogió usted la educación, profe? Yo desde en la primaria, ahí en Ciudad Victoria, se hacían en cuarto año se hacían eventos de softball y ahí participamos. Y en quinto año se hacían eventos de voleibol y participamos. Y en sexto año se hacía el atletismo. Entonces era por ciertas categorías, el deporte estaba bien organizado porque había los Juegos de la Revolución Mexicana y tenían sus etapas. En esa ocasión, pues yo me incliné, estuve jugando en la primaria, jugando en la secundaria, vóley, básquet, fútbol, base, atletismo, y en todo participaba. Y de ahí me nació de ser profesor de educación física. Y sobre todo tuve un maestro que es mi guía, es mi ídolo, es el profesor que en paz descanse, Vito Alessio Álvarez. Él fue un maestro de educación física que me enseñó a nadar, me enseñó a jugar voleibol, me enseñó a jugar básquetbol y tenía muchas facultades él para comunicar el deporte. Profe, pero luego en su tiempo libre, usted también lo dedicó a las ligas del fútbol aquí en nuestra ciudad. Bueno, es parte de mi desempeño de docente. Aquí llegué a tener la liga de fútbol, la liga de básquetbol. Ahí en el fútbol duré como 3 años, impulsamos varias categorías, la categoría de pollitos y la categoría de la primera primera fuerza especial, y ahí nació la primera división. En la primera fuerza especial nada más había 8 equipos y cada equipo tenía que tener su entrenador y cada equipo tenía que patrocinar a un equipo de pollitos. Entonces ahí sí me pusieron el monte el pollito, me decían el pollito piña. El pollito piña. Pero qué importante fue esa categoría, porque era la más pequeña para los niños, y ahí cuántos niños le agarraron amor al fútbol. Pero también usted era muy estricto y usted les exigía buenas calificaciones, si no, no había de piña. Ahí estaba la situación, que en el aspecto cuando trabajé en la Escuela Secundaria Federal 1, que considero que fue donde me proyecté. Ajá. Porque los alumnos estaban con muchas ganas de aprender, de jugar, de brincar. Y quiero decirte que ahí tuve
la oportunidad de trabajar 7 años, donde atendí en ese periodo más de 7,000 alumnos. Más de 7,000 alumnos. Más de 7,000 alumnos en ese... Sí, pues era una de las secundarias que tenían más alumnos, que tenían una matrícula muy grande. Exactamente, tenía cerca de... En la mañana eran 18 grupos y en la tarde eran 18 grupos. La Cada secundaria grupo, federal número 1, Nazario Cruz Garza. La NASA le dice. La NASA. Le dice la raza, la NASA. Profe, ¿cuál es la más grande satisfacción que le ha dejado su carrera? Pues francamente ahí sí, son en cuestiones de eso, pues dedicarme a trabajar en el medio rural. Ahí nos desempeñamos bastante. La secundaria 1, tengo gratos recuerdos de la tipo 20 de noviembre, de la R. Muñiz, de la Juan Hernández. Y pues, de los compañeros maestros, ¿qué maestros lo marcaron más como compañeros de trabajo? Además de los que ya nos dijo, del profesor Delgado y don Conrado bueno, Rodríguez. sí, gracias a ellos yo pude desarrollar más mi trabajo. Pues te puedo decir, el profesor José de Jesús Vargas, el profesor José Contreras Castro, el profesor Amado Salmerón Delgado. El profesor Salmerón. Que se nos acaba de ir. Buen maestro, buen compañero. Vivimos cerca de 4 o 5 años trabajando juntos, desempeñándonos muy fuerte. Y cuando llega uno aquí, pues llega a casas de asistencia. Y ahí anduvimos en una casa de asistencia de una a otra. Pero ya cuando nos casamos, pues cada quien agarra su rumbo. Está el profesor Francisco Salinas Marmolejo, el profesor Ramón Acosta, la profesora Marcela García Morteo, en paz descanse el profesor Juan Antonio García Morteo. También una familia de educadores muy destacados. Muy ellos. destacados, de los Rodríguez, José Rodríguez Obregón, Sonia Rodríguez Obregón, Carmen Rodríguez Obregón, con todos ellos. Hijos del profesor Conrado, que también siguieron la línea de la activación física, el deporte. Física. Todos ellos apoyamos mucho al deporte, mucho a la niñez, se entregaron con mucho corazón a hacer el trabajo. Profe, y de su trabajo en el fútbol, ¿qué grandes satisfacciones le dejó ese aspecto? Ahí sí. Mira, en 1969 me inicié en la ESAN, Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro. Ahí tuve la oportunidad de trabajar más de 20 años, trabajé hasta 93, 94. ¿Con 4 o 5 rectores o 6? ¿Cuántos le tocaron? Me tocaron directores primero. Eran directores cuando era Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro. Y luego ya comenzaron con los rectores. Ajá. Y ya pues 3 o 4 rectores me tocaron, ¿verdad? Pero cuando era el SAN era una cosa fantástica. Me llevaban marchando a los jugadores al campo. Había un capitán primero, que era el encargado de todas las formaciones militares de la escuela, y pasaban por las canchas, los de voleibol, salían los de básquetbol, los de fútbol, y los recogían otra vez marchando a sus cuartos, de sus cuartos ya sería a estudiar o al comedor. Pero disciplina que les dejó mucha formación, ¿verdad? Mucha formación, sí. Bueno, mire, ya le están llegando saludos. De un teléfono con la terminación 30 nos dicen: saludos al profesor Nicanor, lo recuerdo en los años 60 en la escuela tipo 20 de noviembre. Sí. Por favor, pónganos los nombres, nomás nos mandaron el mensaje. Sí. De la terminación 92, saluden mucho al profesor Nicanor Piña, fue mi maestro en la Federal 1, tampoco nos ponen el nombre. Otro mensaje de la terminación 03,
Buenos días a todos, en especial al profesor Piña, mi profesor en 1974 en la escuela secundaria número 1. Qué gusto saludarlo y saber que está bien. Y nos preguntan que si su segundo apellido es Limón. Ríos, no, Ríos. Es Ríos, no Limón. No se vale eso. Ok. Otro mensaje dice de la terminación 30. Para el profesor Piña, recuerda cuando participaba en los concursos de rondas infantiles y atletismo en la primera zona escolar. ¿Cómo no? También. Otro mensaje también que nos llega aquí dice, muy buenos días, Chuchuy, qué gusto ver a mi maestro de deportes de la secundaria número 1. Muchas gracias por todo, soy Teresa Ovalle. Otro mensaje nos dice, un saludo para mi querido profesor con quien tuve el privilegio de convivir en la escuela tipo 20 de noviembre en la secundaria 1. Soy la profesora Vicky Carranza. Profesora, un gran saludo, ¿sí se acuerda usted de ella? Directora de la escuela Margarita Maza. Bueno, aquí hay otro saludo de la terminación 74. Nos dice, profe Piña, un gran abrazo, saludos del Japo. Gran amigo. El Japo, el ingeniero. El ingeniero Héctor. Héctor Torres. Héctor, saludos del Japo. El Japo. Bueno, pues mi Japito. El Japito, muy famoso ahí en la Narro, ¿eh? No, él era... Es el de educación física. Es de educación física, porque hay un ingeniero en la Narro que le dicen el Japo. Bien, también hay mensajes también de sus alumnos de la secundaria federal tipo 20 de noviembre. Bueno, pues hace unos días se reunió con los egresados de 50 años. Felicidades. Oiga, profe, pues lo quiere mucho la gente, profe. ¿Cómo se gana ese cariño? Ser empático con los alumnos, no tratarlos como son, como unos niños, unos que tienen muchas ganas de aprender, de jugar. Con eso, con el trato que les da a uno, tratar de ser compañeros. En la Escuela Normal de Educación Física, donde traía los equipos de fútbol, había alumnos que me decían papi, porque me decían que yo no era su entrenador, que yo los veía como si fueran mis hijos. Como un segundo padre lo veían los alumnos. Sí, ahí en la Escuela Superior de Agricultura, todos magníficos jugadores. Cuando yo comienzo a trabajar, pues no quería porque yo era de la misma edad de ellos, ¿verdad? Y ¿cómo los voy a entrenar yo a ellos si somos de la misma edad? Y jugaban mucho fútbol, mucho más que yo. En cambio sí le entré al Toro y ahí formamos buenos equipos, llegábamos a estar en la tercera división y de ahí salieron... Tuvo equipo en la tercera división, la Narro, dirigidos por usted ahí. Exactamente. Mire, le siguen llegando mensajes. Dice, un gran saludo al profe Piña de María Guadalupe, esposa del profesor Jesús Cisneros. Muchas gracias. También, muchas gracias, espero que se esté recuperando la señora. También otro mensaje de parte de Juan Carlos de la Peña. Me llevó al pentalatlón a Monclova por parte de la Federal 1. Saludos también. Otro saludo dice, saludos al maestro Nicanor, un gran ejemplo de ética, disciplina y pasión por el deporte, de parte del profesor Carlos Rodríguez Flores. También le está enviando saludos Horacio Salas Loera, expresidente de la Asociación Estatal de Fútbol, quien dice que gracias al profesor Piña tuvimos muy grandes deportistas, no solo en Saltillo, sino en todo Coahuila. Otro mensaje dice, saludos al profe Piña, un gran maestro, saludos de Berito. Sí, ¿cómo no? De Berito. Saludos, Berito. Oiga, profe, secretaria. Pues, muchísimos saludos. Mira, cuando tuve la liga de básquetbol duré 10 años, pero en esa ocasión tuvimos un partido amistoso con un equipo de Monterrey, que era tesis, impresos y tesis. Y al señor que le gustaba mucho el básquetbol, me dijo, oye, ¿por qué no formamos una liga aquí entre Saltillo y Monterrey? Y donde se inscribieron la Narro, el TEC de Saltillo, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UR, la UDEM. Y yo hice una selección de Saltillo y mi entrenador fue, en paz descanse, el profesor Manuel Morales,
gran promotor y Entrenador campeón nacional de básquetbol, don Manuel Morales, ¿cómo no? Exactamente. Él llevó a los niños del Zaragoza a ser campeones nacionales. Exactamente, así es. Y con él, pues teníamos que ir a visitar a un equipo, por ejemplo, ir a Monterrey contra el TEC de Monterrey, y luego venían a jugar aquí. Yo jugaba en la Sociedad Manuel Acuña, era nuestra base, y yo jugaba los lunes y los viernes salía a jugar con ese equipo. Era de visita recíproca. Ahí tuve muy buenos elementos de básquetbol de Saltillo. Los seleccionó el profesor Manuel Morales, y yo tenía una combi. En esa combi nos íbamos y nos regresábamos, y tuvimos la suerte de que el público respondía, porque cobrábamos la entrada. Cobrábamos 10 pesos la entrada. Pero la gente iba. La gente y además iba. pues era una tarifa cómoda y eran muy buenos partidos, muy entregados. Pero nos tumbaron la cuña, profe. Ya no la tumbaron, ahora es un estacionamiento. Bueno, la anécdota de que tengo ahí del básquetbol, que duré 10 años, y una vez que veníamos de Monterrey, se me desvieló la combi. Ande. Pero yo jugaba el lunes. ¿Y cómo le hizo? Con lo que sacamos del lunes, compré el motor nuevo a la combi. Esa es la gran anécdota. No, y bien hecho, porque pues usted ponía su salió, vehículo sí, para mover a los equipos. De ahí salía. Mire, le siguen mandando saludos. Dice, buenos días, un gran abrazo para el profesor Nicanor Piña de parte de Roberto Betancourt. La narro. Y otro mensaje, que cual no nos ponen el nombre, nos dicen saludos al profesor Piña, mi inolvidable maestro en la escuela primaria José R. Muñiz, pero no nos ponen el nombre, pónganos el nombre. Otro mensaje dice saludos al campeón, al profesor Piña, de parte del profesor Cleo. Creo que el profesor Piña es todo un ícono en la educación física de nuestro Saltillo, claro que sí. El profesor Cleo. Cleofas Altamirano, Martínez Altamirano. Oiga, qué buena memoria tiene usted, profe. Son compañeros de trabajo. Es que, mira, ahorita que me preguntas, son muchos los que me acompañaron. Sí. Y ellos, como quien dice, me estaban impulsando a hacer más, porque ellos querían hacer más trabajo. Son muchos los compañeros que estuve yo, como cuando llegué a ser inspector, llegué a tener un personaje de cerca de 350 maestros, pero todos esos maestros me apoyaban en hacer las actividades. Teníamos todos los eventos deportivos y además teníamos los concursos de la clase de educación física. Pues era toda una generación de maestros que se aplicaban, pero porque lo veían a usted también siempre trabajando, siempre entregándose a los niños, a los jóvenes, a sus clases, a los deportes. Entonces, pues al verlo a usted, pues no podían echarse para atrás, ellos también tenían que seguirle. Sí, así es, ¿verdad? Francamente, en nuestra práctica docente, pues tenemos que poner el ejemplo. Y el ejemplo es llevar el ánimo de enseñar a los niños. Pues gracias a esa labor que hizo usted con todos esos niños y jóvenes, pues hoy tenemos una región muy competitiva, porque todos los niños que además de sus clases participan en los deportes, ellos siempre van a ser buenos ciudadanos, buenos profesionistas, buenos padres de familia y gente competitiva. Y hoy tenemos una región sumamente competitiva, profe. Entonces, todo eso se lo debemos a gente como usted que le entregó con tanto cariño, con tanta pasión, su tiempo a la educación física, al deporte, a la educación en las aulas, en las escuelas. Fíjate que estoy ahorita viendo un panorama de mi trabajo y yo me siento muy orgulloso porque muchos de mis alumnos pues tienen buena profesión. Casi todos tienen buena profesión, doctores, licenciados, ingenieros, abogados, químicos, matemáticos. Todo, y sobresalientes. También andan ahí, por ahí también andan políticos, ¿verdad? Esos no aprendieron. Aprendieron, sí, andan ahí, pero están dentro del deporte, lo bueno. Pero fíjate que
dentro de mi carrera, yo en un momento decía, qué padre que este día es rector de la escuela, de la Universidad Autónoma Agraria de Tornarro. No, pues Jorge Galo Medina, que en paz descanse, que se nos fue muy pronto. Era un gran deportista. Él ahí en la Narro, era San, parece, todavía no se convertía en universidad, o ahí andaba ya en proceso. Él en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, él jugaba básquetbol, voleibol, fútbol americano. Y aparte tocaba en la rondalla. Y era charro también. Además. Era que comenzó con la charrería allí. Era muy deportista. Y yo le aprendí mucho a él, porque él, en lugar de novatearlos de una forma como era... las famosas novatadas, que eran muy duras. Él se los llevaba al rancho de la Narro a hacer levantamientos con el Teodolito y a sembrar árboles, nogales. Sembró muchos nogales. Era su pasión. Su pasión, la agricultura. Era lo fue toda la vida. Toda la vida. Profe, pues qué bellas anécdotas, profe. Qué bellas anécdotas y qué gusto tenerlo aquí a usted y que nos haya compartido todos estos momentos. Le pedimos que siga usted con ese entusiasmo y esas ganas de siempre. Sabemos que ha superado usted muchísimas cosas y sigue con nosotros y le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho usted por nuestra niñez y nuestra juventud, que pues hoy es nuestra realidad aquí gracias a gente como usted, profe. Pues muchas gracias. Tenía que decir que también otro llegó al rector de la UAC, Jesús... Jesús Ochoa Galindo. No. El otro. ¿Ochoa Ruesga, el papá? No, uno que hoy vive acá por Arteaga. Él fue mi jugador defensa central en los Juegos Deportivos. ¿Estará usted hablando del negro? Pues yo creo que sí. Sí. Él era defensa central, muy buen defensa central. Es otro de los que se dedicó a la política. Que se dedicó a la política y sobresalió. Y que llegó a cargos importantes. Y a todos. En mi casa está lleno de fotografías en la imaginación, le digo. Y lo que le digo a la gente, porque me dice, profe, ¿por qué me recuerda a mí? Porque les digo que atrás del cheque venía, no te olvides de tus alumnos. Exactamente. Que son los que nos dieron el apoyo para poder desarrollar nuestra docencia aquí en Saltillo. Yo llegué por una puerta muy grande a Saltillo y salí por otra puerta mucho más grande, gracias a todos los saltillenses, a todos los coahuilenses que me dieron la oportunidad de trabajar con sus hijos, con los jóvenes, porque hasta con los adultos trabajé, sobre todo en el medio rural nos abrieron el campo. Donde también hizo una gran labor usted. Otro mensaje del licenciado Palomo, que dice, saludos a mi maestro Nicanor de la R. Muñiz en la primaria y de la NASA en la secundaria, de la Nazario S. Ortiz Garza. Gracias, profe, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ha sido un honor muy grande. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí, ya me puedo relajar, ¿verdad? Gracias, maestro Piña.